Ahí estamos. Entonces, como les mencionaba, a partir de... en esta sesión vamos a completar con estas herramientas que hicieron falta, que hizo falta revisar la semana pasada. Ahí desaparece ya, dice las 5 fuerzas de Porter, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, gracias. La matriz del marco lógico, como les mencionaba, que es muy utilizada en las instituciones de gobierno o en las universidades, y incluso utilizada mucho la cooperación internacional para definir objetivos, luego las actividades y supuestos, que lo vamos a ver. El análisis FODA, que lo vamos a ver en la planeación estratégica, porque es una de las herramientas que se utiliza para determinar la situación o estado de una organización. Todos ya saben qué es FODA, ¿verdad? Que prácticamente se hace un análisis interno de la organización donde se identifican las debilidades y amenazas. Y se hace un análisis también del entorno, donde se identifican las oportunidades, en el análisis interno se analiza y se identifican las debilidades y fortalezas de la organización, porque es algo que nosotros tenemos en la organización. Ya sea fortalezas, hay que aprovecharlas para poder desarrollar bien nuestra actividad o negocio. Las debilidades son las que tenemos que eliminar o transformar en fortalezas, y del análisis del entorno nosotros identificamos las oportunidades que nos da el entorno y que no podemos hacer mucho en cambiarlas, sino que nos toca adecuarnos a ellas. Y las amenazas tenemos que, las oportunidades aprovecharlas, y las amenazas pues ver cómo nosotros nos transformamos para poder actuar sobre esas amenazas. Luego pues hay un análisis la matriz de análisis ambiental, que es un análisis sistemático donde se hacen una serie de revisiones del entorno económico, del entorno social, político, tecnológico y ambiental. Hay algo muy importante que es el lobbying. Ustedes han escuchado, miren, hay que ir a hacer lobbying, pero aquí lo vamos a ver rápidamente cómo lo utilizan las corporaciones, y el mapa político, que se utiliza sobre todo por corporaciones cuando quieren integrarse en alguna o desarrollar alguna actividad en algún país, y se ponen y identifican las fuerzas que hay, pero más que todo políticamente. Entonces se ponen en el centro del gobierno quienes están, por decirles, del lado derecho, porque antes así se utilizaba, ¿verdad? Quiénes son los que están a favor o en oposición de la derecha, y quienes están a favor o en oposición del lado de izquierda, ¿verdad? Ahí sí que literalmente como las fuerzas de derecha o de izquierda, pero se puede utilizar otra forma, ¿verdad? Los opositores y los aliados, ¿verdad? Y es muy interesante, eso lo vamos a ver también posteriormente. Ahorita lo que vamos a aprovechar a ver es ese análisis, que es muy interesante, porque, por ejemplo, eso lo trabaja mucho la Universidad de Harvard desde el año 79 con el profesor Michael Porter, y establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria y poder desarrollar una estrategia de negocio. Porque aquí lo importante en este curso de gestión del conocimiento es que ustedes, además de la parte científica, tecnológica, toda la parte de ciencia, tecnología e innovación, ustedes también aprovechen a tomar herramientas que les puede servir, ya sea para el trabajo, para su negocio, para las actividades que ustedes realizan. Y por eso es muy importante que en este curso se ofrecen esas herramientas que les van a ser útiles a ustedes. Entonces, Michael Porter establece que, y vamos a ver un ejemplo interesante, ¿va? Por ejemplo, yo creo que la otra vez les mencioné de cómo entró a competir Walmart aquí a Centroamérica, que antes los dos grandes rivales eran La Fragua, que era Spice, y que se fue comiendo el mercado de Guatemala, El Salvador y parte de Honduras, y Supermercados Unidos,
que es de Costa Rica, que se iba comiendo el mercado, y se había comido ya el mercado de Nicaragua y también parte de Honduras. Entonces, entre los dos se estaban disputando el mercado. Y luego vino Walmart y compró a los dos. Entonces, igual, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, la Ford o la Toyota quiere introducirse acá en Centroamérica o en Latinoamérica, hace un análisis de cómo entrar, ¿verdad? En ese negocio acá con nosotros. Entonces tenemos, por ejemplo, está muy marcado, en primero, qué rivalidad tenemos nosotros con los competidores, con quiénes competimos. Entonces, cuando ustedes quieren establecer un negocio o una actividad o un emprendimiento, primero tienen que identificar con quiénes están compitiendo en el negocio. Por ejemplo, por eso se hacen mucho las actividades de investigación de mercados, porque si uno no hace ese análisis, prácticamente va al fracaso directamente. ¿Qué tipo de rivalidad hay, verdad? Entonces aquí, por ejemplo, hay negocios que tienen tanta rivalidad que hasta pueden desarrollar actividades ilícitas o ilegales, ¿verdad? Hasta que pueden atentar contra las personas. Yo me recuerdo que cuando estaba haciendo mi EPS en Baja Verapaz, en Salamá, estaba empezando una nueva línea de camionetas que para hacerle competencia a las cubuleras, que son las de Cubulco y que prácticamente tienen todo el área. Y ellos tenían camionetas nuevas, no se llenaban mucho, pero empezó la rivalidad. La rivalidad era muy fuerte y prácticamente lo saboteaban. Incluso en una de esas fue que atentaron contra uno de los choferes. Entonces, por eso hay que ver qué tipo de rivalidad hay en el mercado. Entonces, también hay algo muy importante para analizar qué nuevos competidores puedo tener. Si es algo que todo el mundo tiene acceso, pueden entrar nuevos competidores. Por eso hay que ver qué tan fuertes o cómo son las barreras de entrada, si son muy bajas o si son fuertes las barreras de entrada. Por ejemplo, las barreras de entrada bajas es alguien que tiene muy poco capital y puede empezar a poner una tiendecita, por decirlo. Pero meterse, por ejemplo, y creo que a ustedes les puse el caso de Aviateca, de TACA y Mayan World, que empezó a viajar y prácticamente le estaba quitando el mercado a Aviateca. Y Aviateca bajó los precios lo más que pudo y casi, solo porque es tan grande no llegó a la quiebra, pero sí hizo quebrar al otro, lo hizo quebrar y después regresó con los precios altos. Pero, por ejemplo, para Mayan World, meterse a un mercado donde las barreras de entrada son altas porque tienen que invertir ellos tenían 2 aviones, el mantenimiento, etcétera. Entonces, por eso es muy importante analizar esos casos. También cómo es nuestra relación con los proveedores, qué poder de negociación tenemos, quién manda, nosotros o ellos, es muy importante. Igual con los compradores, qué poder de negociación tenemos nosotros con los compradores. Y algo muy importante también, qué otros productos hay como sustitutos nuestros, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos metiéndonos al negocio del café, vemos, por ejemplo, si hay otro tipo de productos como hay test diferenciados ahora que pueden ser sustituidos por el café. Entonces, en este caso, por eso es importante analizar esas fuerzas que menciona Michael Porter. Por ejemplo, en el poder negociador de los compradores, por ejemplo, si ellos son los que tienen el poder, entonces nosotros tenemos que buscar estrategias que nos ayuden a cómo ir ganándonos a estos compradores. Por ejemplo, si son empresas que quieren comprar o universidades que quieren comprar un lote de computadoras, pero nosotros no podemos tener esa cantidad y ellos son los que prácticamente dicen, bien, bueno, nosotros queremos esto y eso y con tal precio, ellos son los que tienen ese poder negociador.
Y por eso es importante mejorar la comunicación entre el cliente y proveedores. Eso ayuda también a que se generen beneficios económicos para ambos y ofrece una mayor variedad de productos. Entonces, es muy importante cuando hay poder de negociación de los compradores. Que es, por ejemplo, vamos a ver, aquí luego sigue el poder negociador de los proveedores. No sé, alguien que se le venga algún ejemplo de en una industria o empresa donde el poder, los proveedores tienen el poder de negociación. Alguien que también está, que trabaja en eso, o vamos a ver quién me puede apoyar acá. Y pero, perdón, ¿es el poder de negociación del comprador o del proveedor, El dijo? proveedor, ahorita Es que el no le alcancé a proveedor, escuchar. sí, Del proveedor. sí. Ah, pues, por ejemplo, los servicios de telefonía. Sí, porque Se me digamos, ocurre. ¿por qué considera usted que ahí es el proveedor el que tiene el poder de negociación? Prácticamente, Bueno, no sé si incluso alcanza a ser negociable, ¿no? Porque al final ellos ofrecen un servicio y por eso se convierte en un proveedor. Y pues le digo, al final, uno como consumidor acepta lo que ellos están proveyendo, entonces ellos tienen el poder. ¿Le dan opciones a uno de escoger? Sí, pero pues igual nada que hacer si se ajustan a lo que ellos tienen dispuesto ofrecer a la población, ¿no? No sé si sí, está por ahí. sí, cabalmente. Y aquí es donde entran, por ejemplo, los monopolios o los oligopolios, sí, por ejemplo, Sí, sí, ¿verdad? así, Entonces, sin querer decir esos términos más duros, pero así. cabalmente, antes era a nivel de telefonía, había un monopolio que era Tigo. Después se abrió el mercado cuando se liberaron, cuando se liberó y se vendió parte de los activos de Guatel. Entonces se formó Claro y entró a competir con la telefonía celular. Pero prácticamente no han dejado que se abra, porque después entró Telefónica, que cambió y que ahora prácticamente son los dos grandes los que tenemos, Claro y Telefónica. Y como dice usted, nos tenemos que, ellos son los que prácticamente deciden que ponen las reglas del juego, ¿sí? En el anterior, el poder negociador de los compradores, por ejemplo, lo vemos en genéricos, por ejemplo, en supermercados. Ojo, porque estamos hablando de los clientes que van al supermercado. Y bueno, si no consigo aquí, yo voy a conseguir a la tiendita a un lado o voy a otro supermercado. Pero aquí lo que pasó fue que, por ejemplo, Walmart se comió a la fragua y prácticamente los pocos que quedan así compitiendo es La Torre. Bueno, la despensa es una línea que ahora también de Walmart, más popular. Pero yo me recuerdo que aquí cerca, yo vivo aquí en San Cristóbal, estaba, ¿cómo se llamaba esta tienda que también había aquí en la Centroamérica? Que eran supermercados pequeños que prácticamente ahorita con la pandemia terminaron de quebrar algunos. Entonces, eh, donde hay el poder negociador de los compradores, prácticamente nos toca adecuarnos como empresa, ¿verdad? A ellos y buscarles, ver cómo tenemos los anzuelos para que lleguen con uno. En cambio, cuando es de los proveedores, saben que la gente va a llegar a uno y se tienen que atener. Por ejemplo, quienes hacen computadoras y quieren un buen chip, prácticamente Intel es el que puede proveerme. Yo se los tengo y se los doy para dentro de 3 semanas, pero los queremos en 2 semanas, bueno, ¿los quieren o no? Entonces, prácticamente eh, ahí es donde se ve el poder de los proveedores. La amenaza de entrada de nuevos competidores, cabalmente lo que le pasó a Taca con esta empresa, ¿sí? Porque siempre aparecen nuevos productos que pueden ocupar, por ejemplo,
McDonald's tuvo que empezar a abrir el McCafé cuando empezaron esos café, que la gente empezó a cambiar y a irse a estos otros restaurantes, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar muy atentos en de las amenazas de los competidores. Sí, Ingrid. Podría ser también un ejemplo de esto, la cervecería, por ejemplo, Amway, que entró creo que con la Brava a competir fuertemente con una de las grandes pues, monopolios de Guatemala, que es la cervecería centroamericana. ¿Podría ser? Sí, ese es prácticamente aquí. Antes había un monopolio en el tema de las bebidas alcohólicas, digamos en la cerveza, por decirlo. Pero cuando se abrieron los mercados con los tratados de libre comercio y donde se reducen los aranceles, porque antes todo lo que hacía, habían barreras de entradas que eran tipo arancelarias. Cualquier empresa que quería venir acá tenía que pagar altos aranceles, entonces les salía muy caro vender el producto. Pero cuando empezaron a eliminarse esas barreras, una de las primeras a entrar fue, como decía, esta empresa brasileña que se fue comiendo y comprando algunas de las cervecerías de Centroamérica. Creo que se compró la Constancia y solo está las que siguen libres todavía, solas es Guatemala, no sé si Honduras. Pero prácticamente entraron ellos y como, por ejemplo, en el caso de Guatemala, como no lograron entrar y comprar la cervecería, empezaron a irse a través, por ejemplo, de toda la infraestructura que tiene la Pepsi y empezaron a meter la Brava, que allá es Brahma, ¿sí? Y que venía a competir con la cerveza Gallo. Sin embargo, aquí con todo ese análisis, que por ejemplo es muy importante ese tipo de análisis estratégico que hacen, dicen, bueno, nosotros no vamos a dejar que nos voten nuestra marca líder porque ahí sí se muere la cervecería. Entonces, cuando entró Brava con el precio más bajo, lo que hicieron fue crear otra marca que compitiera y que prácticamente no le tocara a su reina, que es la Gallo. Entonces crearon la Dorada Ice para competir con la Brava. No le llega la calidad, pero sí en el precio. Entonces prácticamente ahí se mantienen. Y es como el caso también que les mencioné del pollo campero, que vino un emprendedor, creó Pinulito, y ya le iba muy bien y le empezó a quitar clientes a pollo campero y le empezaron le sacaron competencia, que es el pollo granjero. Pero seguía todavía, la gente prefería Pinulito, entonces al final le hicieron una gran oferta millonaria y al final le compraron porque ya era mucha presión la que había sobre él. Como les decía, había mucha rivalidad. Pero gracias ahí por la observación. Pero el caso de la cervecería es de las cervezas es un caso también interesante. La presión de los productos sustitutos, ¿sí? Como les decía, y por eso los precios del café se han venido abajo, porque vienen también otros productos sustitutos, ya la tendencia a tomar otras bebidas naturales, tés de distintos tipos. Entonces prácticamente eso ha tenido que cambiar la estrategia. Por eso Café Brit fue el primero que lo que hizo fue poner un tour del café en Costa Rica, a la par de Alajuela, ¿cómo se llama? Donde ellos a todos los turistas les llevan a dar una vuelta muy interesante de cómo producen el café a través de una teatralización de una pareja que son los guías y que al final terminan casándose y algunos de los turistas resultan siendo padrinos. Entonces, y lo mismo hicieron acá, ya se tiene el tour del café y tienen que buscar y ser innovadores para poder competir contra esos nuevos productos y sustitutos que pueden tener precios más bajos. Y entonces es muy importante que se vayan innovando. La rivalidad entre competidores existentes también, como les decía, hay mucha rivalidad, pero también se da el caso de la colusión
por ejemplo, aunque haya mucha rivalidad, en el caso, por ejemplo, de las gasolineras, o antes eran las líneas aéreas, es que de alguna manera mandan señales y dicen, bueno, yo voy a poner estos precios el día de hoy del combustible, y mandan la señal y los demás mantienen el precio similar, porque si alguien lo rompe prácticamente, el otro podría hacerlo y podría, porque ellos están aprovechando la máxima ganancia. Podrían bajarle más, pero entonces, si alguno de ellos baja el precio, prácticamente puede tener algún tipo de repercusión. Entonces, son esas señales para que todos se ponen de acuerdo sin comunicarse directamente, sino que yo mantengo el precio acá y así lo mantienen los demás. Por eso es muy importante tomar en cuenta estos factores, ¿sí? Sobre todo cuando ustedes quieren trabajar en algún emprendimiento. Eso es muy interesante porque hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, de donde estudié yo en el INCAE, prácticamente es una filial de Harvard y de Stanford, y prácticamente es toda la escuela de ellos, ¿verdad? Es muy interesante porque prácticamente uno tiene que tener todo el panorama, sobre todo el entorno. Por eso les puse el ejemplo de quién se robó mi queso, donde también uno debe entender las señales del entorno. El otro herramienta clásica y muy utilizada es el marco lógico. Ese es un concepto muy utilizado, sobre todo cuando vino aquí la cooperación de Estados Unidos, USAID, la agencia de cooperación de Estados Unidos, son más o menos en los años 70, y es una metodología muy utilizada e implementada por muchas agencias de cooperación internacional y muchos gobiernos. Al final es una metodología para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Va dirigido a la ejecución y evaluación de proyectos también, desde el diseño, como lo vemos aquí, la ejecución, la evaluación, todo eso, pues, el marco lógico, y se centra principalmente en definir objetivos, como yo lo mencionaba. Entonces, si esto lo amarramos, por ejemplo, con un árbol de problemas para determinada situación, donde queremos trabajar para resolver una problemática a través de un proyecto, trabajamos con el árbol de problemas, lo convertimos en objetivos y después ya utilizamos la herramienta del marco lógico para la implementación. Y esta fue originalmente, se elaboró como respuesta a 3 situaciones. Donde hay proyectos con objetivos múltiples que no estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto. Entonces hay una serie de actividades y objetivos que se dan, además de los principales, ¿sí? Pero que también sirven en ese andamiaje para poder desarrollar ese proyecto. Luego, el alcance de la responsabilidad no estaba claramente definido, y eso es muy importante. En muchas organizaciones, en el momento de definir quién es el responsable, claro, en el éxito todos son responsables, pero en el fracaso nadie. Entonces, por eso era importante definir y tener claro quién es el responsable, y por eso ustedes lo ven en esos cuadros o esquemas que se trabaja en marco lógico, que siempre se pone la actividad responsable y el mes en que se va a realizar. Por ejemplo, si es anual, de los 12 meses, ¿en qué mes? Y también no existía una imagen clara del proyecto. Ya con este marco lógico sí se le da más forma, pero ya se tiene una imagen clara del proyecto. Y nos mantiene y nos ayuda a mantener una terminología uniforme. Por eso es muy utilizado en el gobierno, donde, por ejemplo, se le pide a todos los ministerios presentar su plan operativo basado en el marco lógico, porque es más fácil, por ejemplo, para CGPLAN, integrar todos los planes y las metas que tienen, y todo eso, pues al final se presentan en los gabinetes respectivos. Nos da un formato preciso, nos brinda la información necesaria para la ejecución, el monitoreo y la evaluación, que eso lo vamos a ver también en la clase 6, creo yo, y a la parte de monitoreo, que es muy interesante, que también hay que darle seguimiento a los proyectos. Y se tiene en un solo cuadro la información más importante. Normalmente en una hoja, tamaño carta u oficio, ahí prácticamente queda plasmado la sábana o
el formato. Entonces, el marco lógico se identifican dos etapas, o se contemplan dos etapas. Lo primero, la identificación del problema y las alternativas de solución. Por eso podemos apoyarnos en el mapa de problemas o alguna otra herramienta que nos ayuda a identificar el problema y qué alternativas de solución hay. Una vez identificado el problema y sus alternativas, ya se trabaja con la planificación. Entonces, se toma en cuenta, por ejemplo, quiénes son los involucrados, los stakeholders, los socios que intervienen en esa problemática, en esa situación. Se hace un análisis de la problemática y entonces ahí donde también podemos hacer un análisis, por ejemplo, de la parte tecnológica, de la parte política, de la parte económica, de la parte ambiental, que ahora es importante también, de la parte social. Y se identifican, se tiene claro cuáles son esos factores de la problemática y ya se definen y analizan los objetivos, las alternativas y se desarrolla el marco lógico. Y aquí tenemos de manera muy genérica cómo se va armando el cuadro, ¿verdad? Los componentes, que son principalmente los objetivos. Tenemos un objetivo general o propósito, que es la solución principal del problema. Luego los específicos, que ya nos ayuda a definir el impacto directo de lo que se quiere. Y los resultados, pueden ser de 1 hasta n resultados, ¿verdad? Esos son los componentes. Y para cada uno tenemos que definir indicadores, porque eso es lo muy importante. Es importante porque si no definimos indicadores, de nada nos van a decir, bueno, ¿cómo ustedes alcanzaron ese problema? Solucionaron esa problemática. ¿Cómo impactaron ustedes? Entonces se tienen que definir esos indicadores que miden el impacto general de lo que se quiere o de lo que se obtendrá. En el caso de los objetivos específicos, mide el efecto directo que se tiene en cada uno. Normalmente los específicos son los que están relacionados con cada componente. Ahora puede ser un objetivo específico en la parte técnica, otro en la parte administrativa, etc. Y los indicadores también de los resultados nos ayudan a describir los resultados que se tienen que desarrollar. Una vez, entonces, aquí, por ejemplo, para que vayamos armando un caso, me pareció interesante lo que estaba mencionando ayer, en la semana pasada, por ejemplo, los que trabajaron con el diagrama de Ishikawa con el tema del COVID, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para atender a toda la población, ¿sí? Entonces, el impacto general es, bueno, por lo menos, al menos el 80% de la población está vacunada, ¿verdad? Y lo ideal sería el 100%. Entonces, en cada de los objetivos específicos podemos mencionar, lo podemos trabajar por regiones, entonces vamos viendo que el porcentaje que se puede llegar a alcanzar el número de personas vacunadas, que las podemos segmentar entre adultos, mayores y todo como lo están trabajando ahora. ¿Sí? Y los medios de verificación, ¿cuáles serían? Por ejemplo, si estamos hablando en este caso de la vacunación. Alguien de los que trabajaron la semana pasada, para que vayamos nosotros terminando de armar este cuadrito para que quede claro. ¿Podría ser los reportes de datos que da el Ministerio de Salud diariamente de la cantidad de gente que está vacunada? Cabalmente, son los reportes, ¿verdad? Todo lo que al final se genera y prácticamente nos entrega a nosotros ese comprobante, ¿verdad? Que prácticamente en algunas organizaciones son las memorias anuales, ¿sí? Los informes que se generan cada mes. Esos son los medios de verificación. O los listados de asistencia cuando van ustedes a un taller, todo eso se tiene a la mano. Es importante ese medio de verificación, porque a lo contrario, pues mucha gente antes inventaba datos. Por eso, con eso el marco lógico, como define responsables, indicadores y medios de verificación, cuando nosotros queremos verificar, nos vamos a la fuente o
donde se tiene la información. Por eso se creó la ley de acceso a la información, porque todas las organizaciones, todas las instituciones de gobierno tienen que presentar información. Hay algunas excepciones, pero ahí prácticamente todo es público. Y por eso tienen que tener esos verificadores. Y cuando decimos supuestos, porque, por ejemplo, si nosotros decimos que para el departamento de Solola queremos que se llegue a un 90%, porque no sé, es muy difícil llegar siempre, digamos, un 90% de la población van a estar vacunados. Pero eso se puede dar manejando ciertos supuestos, como cuáles. A ver, ¿qué se les ocurre? Creo que ustedes también lo presentaron en el diagrama de Ishikawa, pero en general para todos. ¿Qué supuestos se tendrían que dar aquí? Vamos a ver quién me puede apoyar. Está por ahí Ana Ávila. Edgar Tebalán. Por ahí lo mencionaron. Digo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué condiciones o supuestos tienen que haber para que nosotros logremos ese 90% de personas vacunadas, por ejemplo, en el departamento de Solola? Podría ser con el supuesto de que los puestos de vacunación estén surtidos de vacunas. Eso, que estén las vacunas, ¿verdad?, disponibles. Que la gente tenga la voluntad de vacunarse. Que no tengan creencias que hagan que no se quieran vacunar. Así es, porque, por ejemplo, en Sololá, uno de los departamentos donde ha costado, por ejemplo, solo en Santiago Atitlán, porque ahí está la influencia de un líder religioso evangélico que prácticamente mueve las masas y la mayoría no se quiere vacunar. Entonces, no vamos a lograr ese 90%, digamos, si están esas barreras, y por eso siempre se ponen esos supuestos, ¿verdad? La disponibilidad de vacunas, que también tengan el suficiente recurso humano en los distintos centros de salud o lugares. Por ejemplo, la Universidad del Valle es un centro donde se está vacunando ahorita por el ICS a maestros. Y toda esa logística es importante, ¿verdad? Que también, por ejemplo, en algunos casos que está relacionado el tema del clima, que no hayan problemas de lluvias o derrumbes, etc. Por eso es importante tener esos supuestos en el momento en que uno también reporta, porque si no se llega a esa meta, vemos cuál es la razón por qué no se llegó. No se alcanzó. Luego está el tema del lobbying en 7 pasos. Aquí mencionamos 7 que son muy importantes y que, por ejemplo, eso es muy, muy interesante porque eso es algo que prácticamente nos toca hacer en algún momento, ya sea individualmente, como parte de una organización o en una corporación. Y aquí quiero tomar el ejemplo de, no sé si les puse el ejemplo de cuando entró Intel a la región, o el mismo INCAE, cuando Harvard, Stanford, MIT querían identificar un lugar donde establecer el Instituto de Administración de Empresas para la región. Y voy a poner esos 2 ejemplos, el caso de Intel y el caso del INCAE. Entonces son los temas, ¿verdad? ¿Qué temas son? En este caso es pues la parte educativa, que es de posgrado, de que tengan alternativas los empresarios para poder gerenciar bien las empresas y corporaciones. Y por otro lado, Intel con el tema de
buscar una ensambladora y elaboración de los chips en un lugar estable y con la mano de obra baja también, porque en Estados Unidos y todo eso es muy alta. Recordemos que no es lo mismo tener una maquila que solo es de elaborar ropa, que desarrollar ya tecnológicamente, en este caso los chips, que se requieren por lo menos ciertas ingenierías. Entonces tenemos los temas a abordar. Bueno, ¿qué temas son importantes a abordar aquí? La estabilidad del país, por un lado. Por otro lado, que tenga toda la infraestructura necesaria, por ejemplo, buenas carreteras, buenos servicios de telefonía, que antes era telefonía, y en ese momento lo que se estaba desarrollando era la conexión por fibra óptica. Entonces, Guatemala fue uno de los primeros que empezó a trabajar con la fibra óptica y tenía tenía ciertas ventajas. Entonces, en ambas organizaciones siempre identificaron como los dos grandes países ideales para colocar sus negocios, Guatemala y Costa Rica. Incluso en este caso, solo voy a cerrar con el caso del INCAE y me voy a quedar solo con el del Intel. El INCAE, cuando se quiso establecer, ya cerca del antiguo Guatemala se había logrado negociar un terreno, pero algo pasó ahí de que los chapines no nos pusimos las pilas y fue Anastasio Somoza quien le hizo una mejor oferta cercano a la capital, a Managua, y ahí fue donde se creó el primer campus Francisco Sola del INCAE, pero después con la guerra que se dio interna, cerraron el INCAE y se trasladó a Costa Rica, donde está actualmente. Ahora con Intel nos vamos a ir porque prefiero quedarme solo con un ejemplo para este caso. Entonces, el tema era ya tener una ensambladora y elaboradora de chips en la región para también ellos ahorrar costos. La posición, ahí prácticamente les pidieron un EIA, yo por ahí lo tengo guardado, el estudio de evaluación de impacto ambiental, donde prácticamente está establecido todo, dónde se va a colocar la consulta, ¿sí? Y todo eso lo hicieron también con Guatemala. Y empezaron a identificar la estabilidad, como les decía, el tema de infraestructura, carreteras, qué centros educativos también hay, digamos, de enseñanza superior se tienen ahí para generar mano de obra para los trabajos que se generan ahí. Y entonces ya se hace un análisis, como les decía, se hace un mapa político para saber qué tan estable es el país, el análisis de fuerzas que se dan. Para ellos hicieron ese análisis también de las fuerzas de Michael Porter. Y definen, bueno, nosotros queremos un lugar estable, con buena infraestructura, que estemos cerca del aeropuerto o de los puertos y que se tenga mano de obra. Entonces, todo eso fue compitiendo y Guatemala y Costa Rica fueron presentando también las propuestas para que se quedaran en cada uno de los países. Después, la estrategia, cómo entrar, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a definir. Cómo, si ustedes me dan lo que nos dan, lo que estamos pidiendo, nos quedamos ahí. La cosa es que los dos países estuvieron definiendo, bueno, nosotros aquí se pensaba en un lugar ya por Escuintla, que también era cerca de los puertos, pero ya quedaba un poco retirado del aeropuerto. Entonces, ya una vez definido, en este caso, ellos optaron por irse a Costa Rica. E incluso ahí hasta el mismo presidente Oscar Arias hizo un arreglo porque donde le estaban ofreciendo el terreno a Intel estaba prácticamente en un área considerada residencial.
y hicieron todos los cambios junto con el alcalde para que eso fuera considerado un área industrial. Muchos vecinos se opusieron, pero al final pues era una prioridad de país y prácticamente ellos nos comieron el mandado y entonces ahí prácticamente ya sigue el proceso de lobby que vamos a tener, a definir. No solo vamos a entrar ahí en un término de 2 años para establecer, o de 3 años. Vamos a empezar primero con la infraestructura, con los procesos iniciales, y en eso también ustedes van desarrollando las carreras de formación de técnica, de ingeniería, para que se tenga la mano de obra. Después se van haciendo las evaluaciones, los ajustes. Creo que Intel ya en este caso estaba por retirarse, es lo último, pero estuvo ahí prácticamente más de 20 años en Costa Rica. Y luego de evaluar, pues tomaron la decisión y la comunicación que se iban. Y por eso aquí se menciona, ¿verdad?, qué incentivos se dan, y prácticamente Costa Rica creció mucho y desarrolló carreras tecnológicas a través de la incorporación de Intel en la región. Y así hay casos muy interesantes donde siempre las corporaciones tienen que hacer ese lobby, ¿verdad?, definir los temas que se van a tratar, sobre todo eso es la agenda empresarial, las ruedas de negocios que se dan, tener una posición con la información que se tiene, las consultas del caso. Igual lo hacen, por ejemplo, muchas empresas mineras o petroleras que quieren trabajar en la región, por ejemplo, en Guatemala, algunas petroleras y empresas mineras. Está esta mina Marlin, que al final se fue porque hubo una barrera y ya no lo dejaron continuar, pero prácticamente explotaron bastante el área de ahí en San Marcos. Pues entonces con eso estamos terminando. Esa parte de las herramientas, como lo digo, muy interesante, sobre todo estas últimas del análisis de Michael Porter, que es a nivel corporativo, y el caso de marco lógico y de lobby. Entonces, con esto prácticamente terminamos con las herramientas clásicas y ahorita vamos a entrar. Prácticamente va a ser un resumen de lo que ustedes ya presentaron, más otras herramientas web que se tienen. Pero vamos a empezar a ver ya con la definición que yo les había mencionado. Solo voy a subir la otra presentación, que es la de la sesión 4. No sé si hay algún comentario o algún aporte en este caso. Alguien que haya participado en algunos procesos en sus organizaciones o incluso a veces se da en las instituciones académicas, y participa uno como estudiante o como docente, por ejemplo, cuando se están certificando las carreras, por decirlas. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de farmacia, ya prácticamente las 5 carreras están certificadas. No sé cómo estará medicina o ingeniería en el proceso de certificación, pero es un análisis bien fuerte el que se hace, bien profundo en ese caso. Ya les aparece por ahí. Sí, ya aparece. Ok. Entonces, ya entrando directamente a las herramientas web, que se recuerdan la semana pasada, como por el tema de la computadora me quedé con una presentación donde ya no completamos esto y nos pasamos directamente a las herramientas web y las 4 herramientas que presentaron los 4 grupos para refrescarnos. Pero ahorita vamos a entrar ya a complementar de las ventajas de utilizar estas herramientas digitales para la gestión del conocimiento, los beneficios de apoyar la gestión del conocimiento a través de estas herramientas y algunos de los software utilizados por las organizaciones y sobre todo en la gestión del conocimiento académico y científico.
porque prácticamente ustedes ahorita ya entrando ahorita que ya están ustedes terminando la investigación, prácticamente están trabajando ya en el análisis de resultados, en este bimestre prácticamente tendrían que terminar y ya solo trabajar con el informe final en el siguiente bimestre, creo yo, y aprovechar, si se puede, ir preparando un paper, ¿verdad? Un documento para que ustedes puedan hacer alguna publicación de la investigación. Domingos de reflexión. ¿Se escucha el video? Habitantes. Sí, se escucha. Ok. Aquí vamos a ver un poco las tendencias que se han dado. Esto es un poco, bueno, ahorita ya queda un poco desactualizado, pero por lo que en su momento empezó a darse toda esta revolución de las redes, del internet, cómo ha ido cambiando todo y ahorita está cambiando más. Creo que a raíz de la pandemia, del COVID, nos hizo también hacer cambios y ajustes tecnológicos en muchas quehaceres en el día a día, en el trabajo, con la familia, etc. Algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Sí, se sigue viendo. A los taxistas. OLX está acabando con los Sí. avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Newbank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? No es domingo de reflexión, pero sí es sábado. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Qué destacan? Ustedes utilizan bastantes de estas herramientas. ¿Y qué opinan de esto? Porque al final creo que hay algo muy importante. Ya no es tanto si voy adelante, sino que no me quede atrás, ¿verdad? Alguien que me comente por ejemplo, qué herramientas utilizan de todas las que se mencionaron ahí, o prácticamente se utilizan todas, pero algo que quieran mencionar. Sí, que el mundo hoy día realmente gira en torno al WhatsApp. Es como dicen ahí, ponen jaque, no sé qué tanto ponen jaque, pero yo leí un artículo recientemente de un millonario sudafricano radicado en Estados Unidos que, pues obviamente por su tipo de empresa, ha tenido la posibilidad de montar X cantidad ya de satélites propios de su empresa, con lo que pretende, pues contrastar el monopolio que tienen justamente las telefonías para facilitar
o disponer de mejor forma una mejor señal de Internet, mencionaba, y con el objetivo primario, o sea, es la intención de cómo fue creada la idea de llegar principalmente a los sitios donde o el Internet es sumamente caro, costoso, o donde tiene dificultad de alcance porque pues todavía hay conectividades que requieren de antenas o etcétera, explicaban. Entonces ahí probablemente sí se ponga más en jaque que realmente el WhatsApp así como está, porque todos dependemos de una red de telefonía para poder utilizar este, eh, este recurso en el celular. Y uno puede decir, no, mentira, porque yo no necesito estar con una red de teléfono para poder estar utilizando el WhatsApp, es cierto, pero de cualquier manera, al menos en nuestro medio, en nuestro país, seguimos dependiendo bien sea de Claro o de Tigo para que nos provean de una señal de Internet. Este otro contexto que planteaba este personaje sudafricano, que no me recuerdo el nombre, haría que justamente WhatsApp, que es propiedad de Facebook, obviamente, este, pues deje por de lado todo lo que se le pueda poner. Yo creo que enviamos cualquier tipo de archivo, cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de información a través de ello y lo que más causa adicción probablemente es que estamos sabidos por más. Nos permite la misma herramienta saber si ya le llegó, si ya lo leyó, aunque tenga desactivadas esas funciones, hay cómo poder el quien envía estar seguro si ya la persona lo ve. Entonces, sí, es duro. La parte tecnológica nos vino a golpear duro, a adaptarnos de manera diferente y pues, como bien decía usted hace un minuto, no quedarnos es fundamental porque de aquí ya no hay vuelta para atrás. Interesante, gracias a ese caso de este señor, ¿verdad? Que realmente él está haciendo lo que tendrían que hacer los gobiernos, los países. Al final es una herramienta que tiene que ser accesible para todos. En los países ya de primer mundo, prácticamente son casi que 100% Wi-Fi. En Latinoamérica, el primer país que logró hacerlo en la capital, y me recuerdo, yo estuve ahí, eso fue hace 4 años, fue Montevideo, Uruguay. Ya se consideraba una ciudad 100% Wi-Fi. Entonces, prácticamente uno no, yo llego y no tengo telefonía, pero pongo activo el Wi-Fi. Entonces, prácticamente en cada escuadra cambiaba, ya sea con el hotel que estaba ahí o con el restaurante o con el servicio público. Entonces, prácticamente uno no perdía la señal de internet porque estaba conectado uno siempre. Y ese es un poco lo que, plano, ese es lo que se quiere, ¿verdad? Y que ya no dependa de las telefonías, sino que prácticamente esté accesible para todos. Entonces, ¿cuáles son las desventajas o el costo de tener este tipo de herramientas? Y usted ha mencionado el WhatsApp. ¿Cuál es el costo de tener WhatsApp? Sí, pues digamos que los que pagamos una cuota fija mensual, pues depende de la cantidad de megas que ofrece la empresa, pero pues entiendo que también hay tarifas sumamente accesibles en lo de las recargas, ¿no? Entonces, em, realmente la forma en que hoy día es la cultura tecnológica hace que todo el mundo pueda tener un acceso a esto, así sea una recarga al día, una recarga que tarda una semana o una cuota mensual. Este, pues de las recargas mínimas no tengo realmente concepto, por ahí pueden que ser 10 quetzales o 15 creo, y, y pues hay cuotas como desde 200 quetzales al mes, etcétera, para esto. Entonces, es muy variable, pero creo que, que lo hace sumamente accesible, ¿no? Sí, y gracias. Y yo tal vez me refería más que todo al costo, y no tanto económico, sino que qué es lo que estamos perdiendo con eso, ¿verdad? Con cada una de las aplicaciones ahí se menciona que ponen jaque pero por ejemplo el WhatsApp, ahora es raro que alguien converse por teléfono, todo es mensajes, Correcto. ¿verdad? Sí.
Antes uno se sentaba en un sillón a platicar media hora con la persona y bueno, adiós. Ahora ya hasta es intermitente una comunicación porque se escriben un ratito y ahí después como a media hora. O hay unos que sí lo hacen constantemente, pero ya se despersonalizó la comunicación. Y tal Ese vez, es a mi criterio, por eso les preguntaba a ustedes cómo consideran estos adelantos, estas tecnologías, pero qué costo humano tienen o qué desventajas, ¿verdad? Por eso les preguntaba, no sé si alguien quiere aportar más antes de entrar directamente. También está el tema del manejo de la información, que prácticamente es poner en manos de las empresas que administran dichas plataformas la información casi que de todo el mundo, ¿verdad? Entonces ese es otro tema que quiera que no, pues también puede cambiar la dinámica económica, ¿verdad? Porque hasta llega a haber una delgada línea entre que nos vendan lo que necesitamos o nos hagan creer que necesitamos lo que nos venden, ¿verdad? Así es. Miren, ustedes, no sé si en el curso anterior vieron la parte de neuroventas y neurocodificación. Vimos algo del tema de Industria 4.0 y habían, creo yo, algunos conceptos después del tema de neurociencia, algunos temas ahí de neuromarketing. Ah, ya. ¿Verdad? Porque cabalmente con estos dispositivos, prácticamente con las cámaras, ven cómo reacciona uno, los ojos, las facciones, el iris, y por eso no es de que dirán, uno dice que me están adivinando lo que a mí me gusta, porque ahorita me están ofreciendo, pero ven las reacciones también, ¿verdad? Y como, según dicen, ¿verdad? Esas en muchos aplicaciones, pues están 24 horas abiertas las cámaras, ¿verdad? Aunque uno las tenga apagadas, los aparatos. Y más cuando los que tienen ahorita reconocimiento facial del ojo, prácticamente uno está vendiendo, uno se está regalando a estas, y como dice usted, esa información después la venden a los proveedores, a las empresas, para vendernos productos, ¿verdad? Porque ven cómo reaccionan nuestros facciones, ojos, que fue lo que, como les digo, les dije que eso lo vimos nosotros en neuromarketing, en el curso creo que lo vimos en epistemología y evolución de la ciencia, no sé si lo vieron ustedes ahí. Bueno, entonces, ¿se recuerdan? La semana pasada les había mencionado de que al final la web 2, vamos a definir aquí cómo, vamos a entrar ahí a conocer la definición. El término Web 2.0 se utiliza para designar a la nueva etapa que transite Internet, en donde el usuario se convierte en el productor del contenido. Este concepto promueve la investigación, facilita la convergencia entre los medios de comunicación y los contenidos y fomenta la colaboración y el intercambio de información entre los usuarios. La Web 2.0 deja atrás el sistema unidireccional de la Web 1.0, en donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se ha creado para ellos. La Web 2.0 no es una nueva versión del software, sino que se utiliza para asociar a las aplicaciones de la web. La tecnología desarrollada es tan sencilla que hasta los usuarios menos expertos pueden subir la información que deseen, compartirla para que otros la vean, la editen o la descarguen. El éxito de estas aplicaciones se debe a la comunicación social y profesional de nuestra actualidad, donde cada persona necesita transportar su información a diferentes espacios. Las plataformas virtuales de la Web 2.0 han aportado a este desarrollo en gran medida porque son accesibles desde cualquier dispositivo. Su simplicidad nos permite trabajar de manera más práctica al compartir experiencias en la nube de forma remota y sin barreras geográficas, reduciendo los tiempos de respuesta e incrementando la productividad. Es así como disponemos de herramientas que mantienen nuestros archivos almacenados en la PC, sincronizados en la nube.
A su vez, podemos compartirlos con otros usuarios y dejarlos accesibles en la web o cualquier otro dispositivo. También nos encontramos con herramientas que simplifican nuestro trabajo en equipo, con las cuales podemos editar de forma colaborativa documentos de texto, planillas de cálculo, diagramas y presentaciones. Por otro lado, contamos con herramientas que facilitan nuestra organización diaria. Nos permiten tomar notas que incluyen capturas de sitios web, imágenes y cualquier tipo de archivos. Podemos realizar multi-videoconferencias semejantes a una reunión en persona. Al mismo tiempo, podemos chatear y compartir el documento o video que deseamos. Las aplicaciones web 2.0 se están imponiendo cada vez más en nuestra sociedad, no solo en las empresas, sino también en las escuelas. Por esta razón, es imprescindible mantenerse actualizado y no resistir al cambio. Interiorizarse en el uso de las herramientas que brinda la web 2.0 es una buena estrategia para incrementar nuestras competencias y facilitar nuestras actividades cotidianas. Bueno, entonces con eso ya terminamos de ya tener claro a qué se refiere el término web 2 o web social, que comprende aquellos sitios que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario. Como decía, ahí hasta los señores mayores ahí fácilmente pueden subir, aunque no tengan mucho conocimiento o destreza, ya es más fácil subir la información, ya interactuar. La colaboración de la web permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido. Eso es lo importante, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta mucho con Google, donde me dice, ¿qué le pareció? Y siempre tomo fotos y las subo, ¿verdad? Para que todo el mundo las vea, por ejemplo, si fue algún hotel, restaurante, etc. Las ventajas de usar esas herramientas, por eso les había preguntado primero antes cómo el costo, ¿verdad? Las desventajas, pero hay muchas ventajas de utilizar estas herramientas, sobre todo en el tema de gestión del conocimiento, porque aumenta la agilidad en la gestión, ¿verdad? Hay mayor agilidad en la gestión, mayor eficiencia en la toma de decisiones porque nos brinda información. Recordemos que para que nosotros tomemos alguna decisión, ya sea gerencial o profesional o en lo que trabajamos, tenemos que tener información a la mano. Claro, a veces nos toca tomar las decisiones sin información, pero ahora tenemos la accesibilidad a la información para que nos ayude a tomar una mejor decisión. Nos ayuda también en los ingresos y ganancia en ventaja competitiva. Ahora se da mucho la ventaja competitiva. Creo que en su momento ustedes oyeron lo de la ventaja comparativa. No sé si, pero ahorita les voy a terminar de explicar ahí cómo. La facilidad para predecir las dificultades y poder evitarlas, porque aquí es más fácil poder predecir si vamos a tener algún problema y nos ayuda a evitarlo. Principalmente es que tenemos que adquirir algún software o plataforma que nos ayude, pero prácticamente podemos predecir que si vamos a tener algún tipo de dificultad. La capacidad de detectar oportunidades y aprovecharlas es muy importante porque ahora tenemos acceso. Alguien publica hoy ya el mismo día, ya lo sabe todo el mundo. Entonces, cualquier situación, oportunidad que se dé, por ejemplo, en negocios, en ventas, los que trabajan con las bolsas, imagínense, nos ayuda para detectar oportunidades, la instantaneidad en la comunicación y transmisión y la innovación en la producción. Solo quería mencionarles el tema, porque ahorita la moda es siempre la ventaja competitiva. Cualquier mejora o adquisición tecnológica que tengamos en relación a los competidores nos convierte en una ventaja competitiva. ¿Sí? Por ejemplo, las empresas de vehículos tienen, por ejemplo, la Volvo, que tiene la camioneta de las, creo que la 90 años. Tienen 8 bolsas de aire, prácticamente puede dar vueltas y uno está colchonado porque las bolsas se abren de
de arriba, de abajo, de los lados, de enfrente. Entonces, es una ventaja competitiva. Antes lo que se trabajaba era la ventaja comparativa, pero era a nivel de países, cuando los países eran los desarrolladores de tecnología y los países lo hacían todo. Por ejemplo, Guatemala tenía su línea aérea, tenía su empresa que construían refrigeradoras, estufas, que tenían Tapan, Cetron, y todas esas eran las marcas de Centroamérica, porque era el tema de sustitución de importaciones. Yo no voy a importar, yo lo produzco y mejor exporto. Y así cada país, por ejemplo, Adam Smith escribió el libro La riqueza de las naciones, donde se hace ver que los países tienen ciertas ventajas comparativas por las características que tienen cada lugar. Por ejemplo, Suiza pues se ha destacado por el tema de los chocolates y de los relojes, Nueva Zelanda por el tema de la producción de leche, ¿sí? Israel con el tema del riego en lugares muy desérticos, y así cada país va desarrollando estos, se van especializando, pero principalmente ha sido con recursos que son limitados y se vuelven expertos en manejarlos y son eficientes y prácticamente son mejores en el manejo y uso de esos recursos, que al final se convierte en una ventaja comparativa. Eso era lo que se trabajaba antes. Por eso dicen que los salvadoreños aprovechan todo, porque en un país tan pequeño que donde no tienen mucha tierra, son muy listos, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos todavía muchos recursos, pero como no los valoramos, ahí se están muriendo, se pierden, etc. Entonces quería aclarar esto en el tema entre la ventaja competitiva y comparativa. Entonces, los beneficios para apoyar la gestión del conocimiento, puntualmente lo que en el curso que estamos, de esas herramientas es, en primer lugar, para el desarrollo, para las organizaciones, desarrolla habilidades. Y por eso las organizaciones tienen que invertir en esas herramientas web. También nos ayuda a manejar un código ético entre profesionales. Aquí, como prácticamente tenemos los ojos puestos encima en todo lo que hacemos, prácticamente nos permite trabajar con códigos de ética para poder competir de la mejor manera, ¿verdad? Y saludable. También es importante para los equipos de trabajo, los grupos que trabajan en investigación, por ejemplo, para generar nuevas ideas. Ahora, con tanta tecnología y tanta información, en las reuniones que se tienen entre los creativos para trabajar desde el tema de comunicación hasta propiamente investigación básica, es muy importante ya en la generación de nuevas ideas, porque tenemos, por ejemplo, bases de datos, tenemos mapas, imágenes satelitales que nos pueden ayudar a tener más clara la situación y poder generar nuevas ideas de proyectos también. Nos ayuda también a estar adelante de la competencia. Siempre aquí hay normalmente en los negocios hay dos situaciones, los líderes y los seguidores. Los líderes, los que están por delante, son los que van innovando y van generando, invierten mucho, pero cada vez que logran integrar un nuevo producto en el mercado, vienen las ganancias, porque son las patentes y los permisos. Entonces ahí donde obtienen. Y están los seguidores que esperan que los otros generen para copiar y vender, y no tienen las mismas ganancias, pero tienen asegurados los ingresos. Y también hay mejoras en los productos y servicios. Por ejemplo, ahora pues prácticamente el tema de calidad ya es parte de los productos. Pero como les decía, hace muchos años no había realmente esa cultura de calidad en los productos y servicios. Uno iba a un hotel, un restaurante, lo atendían muy mal. Claro, sobre todo pensar en 4 o 5 estrellas. Hasta que los japoneses fueron los que introdujeron el tema de calidad total. Como les decía, cuando uno compraba la caja de CDs o de cassettes, sabía que 8 o 9 estaban malos, bien, y había 1 o 2 que siempre salían mal.
hasta que prácticamente Japón con calidad total se empezó a comer el mercado y por eso ahora todos, si yo compro una caja o compro una caja con memorias USB, sé que todas están bien. Claro, si hay algún problema, pues se cambia, pero prácticamente todas están probadas, todos los productos están ya asegurados, probados, etc. Incluso con los vehículos, ahorita muchos vehículos en el mercado ya no sé qué kilometrar, antes uno tenía que kilometrarlos, ahora solo bien listos para usar. Y para las personas nos ayuda en el aumento del potencial, sobre todo nosotros como gerentes, como encargados de dirigir una organización, aprovechamos ese aumento del potencial que se da al tener accesibilidad a esas herramientas y también nos sirve mucho para la actualización de conocimientos. Incluso, por ejemplo, nosotros en las clases nos tuvimos que actualizar en el uso de esas plataformas para poder dar las clases, porque como antes era presencial. Claro, está esa parte humana y ese contacto ahora, pero ahorita dada la situación nos tocó que actualizarnos y prácticamente también a la Escuela de Estudios de Posgrado tener toda la plataforma y todo lo necesario, la infraestructura tecnológica para poder darlas, impartir todos los posgrados que se tienen. Ahora veamos algunos de los software, ¿sí? Se piensa sobre todo en software colaborativos. Nosotros utilizamos, los que trabajamos en investigación en organizaciones, hay software colaborativos que están basados en la nube, que prácticamente aprovechamos todo lo que se pueda tener y subir en la nube. Entonces esto ayuda a compartir información, pero no es específico para la gestión del conocimiento. Algunos ejemplos son Trello, Microsoft Teams, que es muy utilizado ahorita y prácticamente en casi todas las computadoras los tenemos. El Google Drive y el OneDrive. Aquí tenemos otros. Bueno, estos son los mismos. Hay también software de diseño. O sea, los colaborativos es donde prácticamente nos dan una serie de plataformas para poder guardar información, para poder interactuar. Y los de diseño, pues, específicamente, eso ya son creados para la gestión del conocimiento de acuerdo a las necesidades de la organización. Es muy importante, porque cada organización puede desarrollar su software, diseñar su software dependiendo la actividad, los procesos que lleva para poder ser más eficientes y pues facilitar el trabajo y la gestión del conocimiento. Se pueden combinar algunas opciones de software o elegir los que mejor se adapten a los objetivos de la organización. Eso es muy importante y siempre lo importante es tener un buen proveedor, un buen asesor de software, ¿verdad? Ya sea dentro de la organización o afuera. Lo que pasa es que a veces tener adentro puede ser muy caro si realmente se utiliza muy poco. Ahí es mejor utilizar la subcontratación, el famoso outsourcing, es mejor ya buscar un proveedor ya especializado y que nos ayude a desarrollar nuestras propias herramientas. Entonces, por ejemplo, la plataforma de colaboración en línea gratuita integra sectores empresariales a través de funciones como intranet social, los videochats, gestión de proyectos y gestión de documentos en la nube, lo que ustedes ya presentaron también la semana pasada, que ahorita vamos a darle un repaso. Salvitrix 24, que cuenta con más de 2 millones de empresas usuarias alrededor del mundo. Aquí prácticamente hay consorcios, prácticamente se agrupan una gran cantidad de empresas, corporaciones, para poder facilitar información. Entonces, se maneja la información, se desarrollan tareas y se comparten al final en la nube en los sitios específicos de cada organización. Entonces, antes de entrar a esto, vamos a hacer la pausa. Ahorita antes de que sean las 11:30, 15 minutos de pausa. Y ya solo continuamos después ya con las herramientas web nuevas y las que ustedes presentaron la semana pasada. Entonces vamos a hacer ahorita para que vayan a tomar cafecito, tomar aire. Y nos vemos a las 45. Gracias, señor. licenciado. ¿No?
Entonces, aquí lo importante también es, ya cuando se tiene definido qué se quiere, si ya sea a nivel personal o institucional, ustedes, o puede tener ambos, ¿verdad? Pero prácticamente saber dónde van a ustedes a depositar, a mantener esa información y aprovechar los sistemas que están disponibles. Por eso la semana pasada estuvieron mencionando mucho el tema de plataformas de repositorios, ¿verdad? Porque prácticamente ahí como es interactuado, aquí se interactúa más, como es el Web 2, ustedes pueden generar, colocar información, generar sus bases de datos o bibliotecas virtuales para no sobresaturar también sus equipos de cómputo. Entonces, cada uno tiene sus puntos fuertes propios y cambian constantemente, y sobre todo los temas, ¿sí? Porque ustedes si son organizaciones que trabajan en investigación, como en el caso si trabajan con energía o en el tema de nuclear, está el CISWER, creo que era el primero que presentaron la semana pasada. Hay unos que propiamente hay solo por decirles en el tema ambiental o de salud, y ahí es donde prácticamente ustedes pueden aprovechar a tener a la mano esa información. Y la forma de elección más importante es visitarlas en línea. Ahí sí que meterse a revisar, comprobar el alcance, la calidad y la facilidad del uso, sobre todo esa facilidad de uso que se pueda tener y accesibilidad. Entonces, el primero que presentaron fue el CISWER, que ese fue creado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Y fue diseñado para hacer funcionar un servidor de preimpresión electrónica, catálogo de biblioteca en línea o sistema de documentos en la web. Imagínense, aquí fue de los primeros y que prácticamente se siguen utilizando, y contiene artículos sobre investigación, no solo de energía nuclear, sino que de todo tipo de investigaciones, libros, periódicos, documentos multimedia, y los tiene por categorías y temas con acceso libre. Eso es lo importante, es acceso libre y se puede cargar contenido de investigación científica. Eso es muy importante para los que realizan investigación, y ya ustedes la semana pasada el grupo 5 presentó, y también se hizo el ejercicio de entrar a ver. Luego presentaron el de Content DM, que es más que todo es un software gestor de colecciones digitales y proporciona herramientas que se utilizan desde la organización y dirección a la publicación y búsqueda de colecciones digitales. No voy a entrar en detalle porque ustedes lo presentaron ya, pero para que quede ya esta información, esto ya entra para el segundo parcial, no entra para el primero. Ofrece herramientas para archivar colecciones de cualquier tamaño, se encuentran disponibles en software comercial, porque igual hay una versión, como en muchos casos, la gratuita o de prueba, 60 días, y prácticamente ya al ver que funciona, pues ya es más fácil después pagar un precio, pero es relativamente bajo, porque aquí más que todo trabajan a nivel de cantidad de usuarios. Y también hay categorías, está el usuario básico hasta el usuario completo, donde también paga más. Aquí tenemos para entrar. El DSpace lo presentaron también la semana pasada. Este prácticamente es una biblioteca digital, como bien lo mencionaron la semana pasada, donde se captura, almacena, ordena, conserva y redistribuye información y producción intelectual y de investigación, todo en formato digital. Es un software gratuito de código abierto, que acepta todo tipo de contenidos, interfaz de web personalizable, que pueden personalizar. El proceso de flujo de trabajo para envío de contenidos, y tiene la capacidad de importación y exportación. Aquí está para que tengan una idea ya cuando por si quieren meter. Y está la versión también gratuita. El ePrint, este es del inglés, ¿verdad? De la Universidad de Southampton, diseñado para crear un repositorio institucional, incluso editable de forma electrónica, y puede usarse para otros propósitos.
También acepta todo tipo de contenido. Puede usar cualquier esquema de metadatos, porque muchos trabajan a nivel de metadatos, con datos que después se pueden trabajar para obtener ya más aplicación de acuerdo a las necesidades que se tengan. Aquí está la página, a ver cómo aparece en internet. Está el Greenstone, creo que ese ya no lo presentaron. Vamos a verlo rápidamente. Aquí ese Greenstone al final es un programa, es un conjunto de programas de software diseñado para crear y distribuir colecciones digitales, proporcionando así una nueva forma de organizar y publicar información. Lo que este es un poco parecido al ContentDM, solo que este es más enfocado con información, ¿cómo le diría? Información de proyectos en general, de todo tipo de información, desde humanitaria hasta educativa, porque fue trabajado de la UNESCO y Human Info con esta ONG. Es también de código abierto, y aquí es construir las bibliotecas digitales propias para los distintos usuarios. Y aquí está cómo se ve la página de Greenstone. No, yo no sé si ese lo presentaron la semana pasada uno de los grupos. El grupo 9, ¿qué herramienta presentó? Solo hay de grupos 5, 6, 7 y 8. Perdón, el 8. Alguien del grupo 8, solo para que me recuerde qué presentaron. Pero bueno, este es muy interesante porque también ahí tenemos una serie de recursos muy importantes y bastante información, mucha información de todo tipo. Siempre también mucho de ciencia y tecnología, porque como es promovido por la UNESCO. Tenemos el OER Commons. Esa es también otra biblioteca digital pública con recursos educativos abiertos. Esto es muy interesante también, por si quieren entrar a ver, porque permite buscar y descubrir recursos educativos abiertos y otros materiales de instrucción disponibles de forma gratuita. Y aquí está que es una biblioteca digital de recursos educativos abiertos. Explore, cree y colabore con educadores de todo el mundo para mejorar. Y aquí lo interesante es que entonces aquí se interactúa con investigadores o educadores a nivel mundial, y uno puede ir buscando por tema. El nivel de educación es muy importante, porque no vamos a buscar algún tipo de información que de repente es para información. ¿Sí, Dustin? Licenciado, Sí, fíjese que del grupo 8 lo que expusimos fue diagrama de dispersión sí. y la D-Space. Ah, sí, ese fue el último, D-Space. ¿verdad? D-Space fue el último, sí. Entonces estos otros ya son los que estamos viendo complementariamente a los. Sí, ustedes se quedaron con D-Space, gracias. Aquí lo interesante es también que ustedes pueden buscar el nivel de educación, porque como al final son recursos educativos y ustedes quieren buscar algo para nivel primario, le ponen acá, porque entonces, si no, siempre las otras sí están más enfocadas a investigación científica formal. En cambio, aquí ustedes pueden buscar documentos según el nivel de educación. Eso es muy importante para los que trabajan a nivel como catedráticos o en el sector educativo. Está el Open Repository. Yo creo que no sé si ese lo presentó algún grupo. Aquí prácticamente permite crear repositorios institucionales, y sobre todo para
organizaciones o instituciones educativas que quieren hay que tener su propio repositorio, los apoya, ayuda. Siempre también se basa en el software de DSpace y ofrece múltiples ediciones con distintos niveles de apoyo y servicio. Porque ustedes saben que al final esto también resulta siendo oneroso el mantener esta información. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos, me recuerdo que en su momento, hace unos 3 años, estaba en esa negociación de la compra de la licencia para, creo que era primero 5,000, pero la idea era que todo el mundo tuviera acceso. Ahí, por ejemplo, en la biblioteca central y también en ingeniería se tiene acceso a muchos de estos herramientas y plataformas ya en una versión pagada institucional que la paga la universidad. Al final, pues las herramientas Web 2 para la gestión del conocimiento están cambiando radicalmente la manera en que se adquiere y disemina el conocimiento entre el mundo. Prácticamente el conocimiento lo tenemos ahí, está en nuestras manos. Lo importante es saber dónde buscar, dependiendo también si lo voy a trabajar individualmente o institucionalmente, o de forma institucional. Y por eso es importante estar claro cómo vamos a, qué es lo que queremos, ¿verdad? Para ir y buscar la herramienta más adecuada de la Web 2 para esa gestión del conocimiento en su organización. Entonces, ahorita necesito que vayan anotando esto, no, o si no, pues ahorita que lo suba, ustedes esto me lo van a entregar como una tarea de grupo, como un ejercicio de grupo, porque tenemos las tareas esta tarea, la que les voy a dejar, y ahorita se las voy a compartir, es para la siguiente clase, la que supuestamente íbamos a tener hoy, pero como ya completamos el tema de web y así estamos al día los 3 profesores, ustedes van a desarrollar una de las técnicas, porque ahorita prácticamente ya terminamos las herramientas de la gestión del conocimiento, tanto las clásicas como las web. Entonces, para cada grupo, ustedes van a responder, ya sea si van anotando acá o si no, pues ahorita cuando lo suban, ya van a tener ahí el documento. Y esta última parte es la que ustedes donde dice discusión en grupo, el concepto de clase. Ustedes ya van a responder con sus propias palabras y con los ejemplos que tengan, que puedan revisar, cuáles son las ventajas de utilizar las herramientas digitales de la gestión del conocimiento. Que eso puede que parte de lo que discutimos al inicio. También que ustedes también describan a nivel grupal, se ponen de acuerdo para definir los beneficios de apoyar la gestión del conocimiento con herramientas digitales. ¿De qué tipo pueden ser los software para la gestión en las organizaciones? Ya ustedes pueden ver ahí, ya sea que es de diseño, colaborativos, institucionales o para investigación. Describir el proceso de elección de una herramienta Web 2 y yo me gustaría que ustedes lo trabajaran con grupo, incluso dependiendo el tema que están trabajando ahorita, pueden hacer todo el proceso de qué herramienta puede ser muy adecuada para obtener información y ustedes puedan subir también información en la investigación que están realizando. Describa las características y funcionalidades de 3 herramientas. Ustedes pueden tomar 3 de estas y describir las características. Pueden tomar la que ya hicieron si quieren y eso lo agregan otras 2. Para la gestión del conocimiento académico y científico. O sea, eso prácticamente es las últimas que vimos, incluidas las que ustedes presentaron. Y eso sería lo que van a presentar. Entonces, eso ahorita lo voy a subir para que lo tengan aquí a la mano. O no sé si ya alcanzaron a escribir o si no, ahorita terminando la clase lo subo y les voy a compartir también de una vez. Déjenme ver si está por acá. Esa tarea 2, para que ustedes ya tengan claro que van a trabajar
Yo voy a subirle una vez también la presentación de la otra semana para que tengan un poco la idea, pero que ustedes también con eso de base ya pueden seguir buscando ahí en las plataformas, en la red y en la red. Entonces, vamos a ver. Aparece ahí. Si les aparece de tarea 2. Sí se ve. Entonces, con este es similar a lo que se trabajó con las herramientas, solo que ahora es con las técnicas. Y las técnicas, ustedes van a hacer lo mismo. Con la técnica que les corresponde a cada grupo, van a definirla, para qué se utiliza, ¿verdad? Cuál es el propósito de esta técnica y objetivos de la misma. ¿Qué características tiene esta o algunas condiciones que necesite y ámbitos de aplicación donde se pueden utilizar más y cómo se aplica o utiliza? Aquí la idea es que ustedes puedan desarrollar un ejemplo ilustrado de aplicación en una organización, ya sea academia, gobierno o sector privado, ya sea empresa o corporación. Entonces, para el grupo 5, va a utilizar la herramienta clásica, la herramienta de Scamper. Ustedes van a ver que prácticamente cada una de las letras significa cada uno de los pasos que lleva esa herramienta. Entonces al grupo 5 le corresponde Scamper. Luego al grupo 6 el collage creativo. Y el grupo 7 va a utilizar la técnica del diamante del SEO, que también ahí yo les presento un poco y ustedes pueden complementar ahí en la web. Y el grupo 8, el mapa mental, los mapas mentales. Entonces, con la idea es que ustedes me lo manden el día antes, el viernes 30 de julio, para que yo lo tenga a la mano y ustedes van a presentarlo cuando corresponde a cada técnica en la sesión del próximo sábado. Pueden ahorita tomar la idea, o si no, igual ahorita se los comparto en el chat y va a estar subido también en la plataforma. Yo también se los comparto. Voy a dejar ahorita puesta permítame. Aquí en el chat voy a compartir ahorita el documento. Vamos a ver. Igual lo que ustedes van a mandar el viernes es la presentación en PowerPoint, pero no va a ser como otro documento que elabores, sino prácticamente es como fue la semana pasada. Ahí les aparece ya en el chat. Sí, ahí llegó. Entonces me voy a quedar acá en esto. Voy a compartirles de nuevo porque me gustaría que entonces en lo que queda de la sesión de clase ya se ponen ustedes de acuerdo y me lo envían por cada grupo respondiendo estas. ¿Sí? Esta parte que es la discusión en grupo y conceptos de clase. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar las herramientas digitales? Si quieren lo van anotando de una vez. Y una pregunta, cuando mandemos nuestra presentación para la siguiente clase, ¿lo mandamos como PowerPoint o lo mandamos como PDF?
o cualquiera de las dos? Cualquiera de las dos. Muy bien, Ah, bueno, gracias. Lo que pasa es que a veces va algún video, por ejemplo, cuando hacíamos eso en gestión del conocimiento, iban algunos videos cortos o algo dinámico y en PDF no. Pero si es solo las diapositivas, puede ser en PDF. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar herramientas digitales en la gestión del conocimiento? Luego, describe los beneficios de apoyar la gestión del conocimiento con herramientas digitales. ¿De qué tipo pueden ser los software para la gestión del conocimiento de las organizaciones? Que ahí está también, le mencioné. Luego, describir el proceso de elección de una herramienta web 2. Sobre todo, como ahí les mencioné, que pueden enfocarlo al tema de investigación que están desarrollando, o pueden ponerse de acuerdo en un tema y sobre eso ya elegir una herramienta web 2, porque como bien les mencioné ya de último, lo importante es tener claro el tema o para qué van a necesitar la información para luego elegir la herramienta. Y finalmente, describa las características y funcionalidades de 3 herramientas para la gestión del conocimiento académico y científico. Ahí pueden tomar ya una de las que ustedes desarrollaron y ya solo mencionan 2. Ese sí me lo mandan, eso sí va a ser ahorita en Word, y me lo mandan, pues en el resto de la clase, y si no me lo mandan después de que termine la clase. Yo voy a dejarlo aquí esto abierto, y voy a subir ahorita a la plataforma la presentación, igual para que la tengan a la mano, porque no sé si la puedo cargar ahorita aquí en el chat. Vamos a ver. Entonces lo dejo ahorita acá. Solo voy a tomar la asistencia ahorita para que los que tengan ahí a la mano puedan activar la cámara, o por lo menos que estén todos conectados y para la asistencia del día de hoy. La semana pasada me costó un poco porque como se me murió la computadora, entonces me costó un poco con el iPad, pero ahí logré tenerlo. Algunos de ustedes están ahorita en el trabajo. Sí. Que los veo con mascarillas. ¿O están en... Sí. Sí. Ah, bueno. Eso está bueno. Siempre mantener el protocolo. La asistencia aquí virtual siempre se complica un poco, pero ya. Ahí estamos, gracias.
Entonces voy a dejar abierto ahorita acá. En eso voy a subir la presentación a la plataforma para que la tengan y ustedes empiezan a trabajar con este ejercicio. Y me lo mandan por cada grupo por correo electrónico. No sé si alguien había levantado la mano, ¿no? Perdón, ¿será que puede volver a pasar rápido las diapositivas de las preguntas para tomarle foto si no logra subir la presentación? Bueno, en lo que la subo para que empiecen, sí, ahorita se las voy a poner. Gracias. Entonces, tenemos la primera. La segunda. La tercera. Cuatro. Cinco. Gracias. Bueno, a la orden. Entonces voy a dejar abierto acá y ahorita le subo las presentaciones y ustedes pueden avanzar y me lo mandan. En cuanto podemos aprovechar estos minutos que quedan de la clase para que ustedes trabajen y me lo mandan de una vez. Sí, yo voy a estar pendiente, igual si ya no nos hablamos, pues feliz fin de semana. Yo estoy aquí pendiente, voy a estar abierto hasta aquí estoy abierto hasta cuando finalice la clase. Hasta la 1:05.